Sean bienvenidos a este programa especial Ay Padre, y hoy tenemos un especial León XIV, el Papa del Amor. Sean bienvenidos, quédense con nosotros. Ay Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este su programa Ay Padre, y como siempre en estos programas especiales, pues no estoy solo. Hoy me encuentro también con sacerdotes, hermanos en el ministerio, y son sacerdotes que admiro mucho. Y bueno, pues sean bienvenidos, padres, a este también su casa, su programa de Ay Padre. Pues vamos a ir presentando a uno por uno. Vamos a empezar de este lado. Bienvenido, padre Denis Ochoa Vidal. ¿En dónde está, padre? ¿Qué oficio tiene en la diócesis? Sí, gracias. Gracias por la invitación. Primero, pues soy el padre Denis Ochoa Vidal y estoy dando mi servicio en el Santuario de Guadalupe, aquí en la colonia Primero de Mayo. ¿Quién es su vicario, padre? El padre Arturo Jiménez Palma. Filqueño. Somos colaboradores los dos. El equipazo. Así es. Muy bien, bienvenido, padre, y gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros. También está, que estuvo en el programa anterior, el padre Willy. Padre, bienvenido. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy el padre Willy. Soy párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Guadalupe Borja. Gracias por la invitación, padre Arturo. Bienvenido, padre. Esta es su casa también. Gracias. También tenemos al padre Mario Jiménez. Padre, bienvenido. Preséntese. Un placer estar aquí en este equipo y poder participar de esta mesa. Y también pues agradecer la invitación del padre Arturo y presentarme. Estoy de párroco en San Martín Caballero, Villa Las Fuentes, Villahermosa, Tabasco. Muy bien, padre. Bienvenido. Este es su programa también. Gracias. Y también tenemos de este otro lado al padre Miguel Camacho. A ver, padre. Padre Miguel Ángel Camacho, aquí del Santuario de Cupilco, pobremente, la parroquia más humilde de todo. Y aquí gusto en participar ahora con toda esta nueva expectativa que tenemos sobre el Papa León XIV. Muy bien, pues bienvenidos todos, bienvenido padre Miguel. Y bueno, pues ojalá se queden con nosotros, porque hoy vamos a platicar sobre esto que en la iglesia pues está aconteciendo a nivel universal, y que todos estamos involucrados porque somos pertenecientes a esta iglesia, y pues ya tenemos pastor. Como se anunció, habemos papa, tenemos al Papa León XIV, pero pues por ahí se difundió un videíto. Los padres en esos días nos encontrábamos en una formación, y justo tocó el día de la elección, el día que fue electo, y pues estábamos ahí congregados. Pero a mí me gustaría saber, y yo siento que también al público les gustaría saber, qué emociones causó en cada uno de los sacerdotes. Por ejemplo, tenemos al padre Denis, que tiene 48 años de vida sacerdotal. Pero el chamaco está chamaco. Mis primeros 40. Sus primeros 40. Entonces, tiene una trayectoria, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí el más chavito pues soy yo, ¿verdad? Y Miguel, ahí la lleva. Entonces, ¿qué emociones causó cuando nos enteramos del Papa Robert, estadounidense, nacido en Estados Unidos, pero con su misión en Perú, y el nombre que ha escogido, León XIV? ¿Qué emociones causó, padre Denis? A ver. Pues realmente fue una sorpresa. Sí. Y ya sabemos que los medios, la publicidad, hacía toda una lista de candidatos. Sí. Y ninguno. De hecho, al Papa Robert, pues nadie lo tenía en cuenta, pues, por lo menos del público, en la comunicación no estaba en la lista. No estaba en la lista. En las redes. Entonces fue una sorpresa, ¿verdad? Escuchar su nombre y de dónde es. Dice, nació en Chicago.
luego nos fuimos con la idea, ¿verdad? A un estadounidense. Claro, Pero después la sorpresa de decir nacionalizado en Perú, sí, ¿verdad? Y metido en la realidad peruana. Entonces dijimos, pues es latinoamericano también. sí, 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 Y eso pues nos da mucha alegría, además de que para nosotros los creyentes, pues el Papa tiene un lugar en nuestra fe, muy importante, claro. de tal manera que es el sucesor de Pedro. Y por eso, pues sea quien fuera, nosotros lo esperábamos con entusiasmo. Y como platicábamos aquí, pues tenemos un buen sabor de los últimos papas, ¿verdad? Que han sido de realmente buenos pastores, ¿no? Y han dado muchos aportes a la iglesia. Y pues el reciente Santo Padre Francisco, ¿verdad? Que marcó toda una línea en la vida de la iglesia, en la conducción. Y decimos, bueno, un latinoamericano, incluso cardenal nombrado por el Papa Papa Francisco, Francisco, pues seguramente que va a haber una continuidad. claro. Y eso pues nos da mucha alegría porque pues nosotros como iglesia sentimos ese entusiasmo de que la iglesia siga conduciéndose por los caminos que el mundo necesita. ¿Verdad? Necesita a Jesucristo. Esa sería como un poquito expresión de las emociones que experimentamos. Sí, de hecho, a modo particular, ¿no? Ese día cuando me entero que pues sí, era de Estados Unidos, bueno, nacido en Estados Unidos, sí como que causó un poquito así del qué va a pasar, ¿no? Entonces, a mí sí me causó mucha incertidumbre en ese momento, pero ¿Qué dice de Trump? la verdad, o sea, hay que ser sinceros, entonces sí como que rápido mi mente conectó, pues con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo lo conecté, pero ya cuando vi que, nacionalizado en Perú, entonces ya como que, ah, latinoamericano, como dice el padre Den. Padre Willy, ¿qué causó? Expectación. ¿Verdad? Primero sería más bien decir curiosidad, ¿no? Sí, curiosidad. Que estamos sin papa, el morbo que los medios de comunicación estuvieron manejando con esta lista de cardenales posibles candidatos. Entonces cada quien ya traía como que se estaba fijando en algún determinado personaje de los que se presentaban, pero estoy convencido de que Dios es el que actúa, porque al cardenal Roberts pues, nadie lo conocía, no, nadie sabía nada de él. Entonces, expectación porque ya queremos saber, ¿no? Sí, Por lo menos claro. yo quería saber cómo lo iban a presentar, cómo se iba a presentar, cuáles iban a ser sus ideas, sus propuestas, sobre todo ante pues este desafío tan grande en nuestra iglesia y en el mundo, ¿ah? Claro. Y todavía estamos en eso. Sí, sí, de hecho, sí causaba, ¿no? Porque ya queríamos saber, de hecho, algunos empezaban también a decir, en la primera queda, pero pues no queda ni a la primera ni a la segunda, entonces, pero ya como que a la cuarta ya empezamos a decir como que ahora, pues ya, ¿verdad? Ya ahora, ojalá que ya quede. Pero sí, esa incertidumbre y el morbo que los medios de comunicación nos fueron metiendo y sobre todo a los fieles, ¿no? Pero tenemos al pastor que el Espíritu Santo quiere, ¿no? Padre Mario. Bueno, yo quisiera así como recordar esa mañana que llegamos a la formación permanente y que mientras desayunábamos, pues estaba la salita ahí llena de hermanos y estaba la fumarola esa, ¿cómo se llama? La fumata. Ajá. La fumata chimenea. y entonces yo estaba acá desayunando, echando un café, cuando gritan Miguel y otros ahí, A ver, humo blanco, y estaba el corredero y allá en las cámaras del salón grande y pues ya ahí, sí, veíamos el humo blanco y toda la cosa. Pero Habemos papa.
de ahí a que saliera, pasó como hora y media. Como hora y media. Y ahí estuvimos. Yo nunca había vivido así pues que la experiencia de ver el humo blanco y estar esperando que saliera. Yo normalmente los anteriores papas que me tocó, pues me enteraba por medio del periódico o de la televisión. Ya tiene Pero tiempo. no estar así, sí, a la expectativa. Yo nunca había tenido una experiencia de En vivo. estar así, esperando hora y media y ya cuando salió, bueno, pues sí, cuando ya dijeron que era gringo, dije, chin, Ya valió. sí, ya salimos. Pero ya luego pues, se vino el asunto y cuando la verdad a mí me sorprendió que se llamara León 14. Ah, Inmediatamente, pues todo funciona en León 13. Y luego alguien por ahí comentaba sobre León 13 de Herrero Novaro. Y yo dije, no, pues es una persona distinta a lo que yo de repente, por ser gringo, pensé, ¿verdad? Pero no, pues ni del episcopado americano era. O sea, no, no. No. nunca formó parte de estos grupos, sino desde América Latina se fue gestando. Claro. Y bueno, por eso yo sí ya estaba feliz y contento cuando ya salió. Te volvió el alma al cuerpo. Ajá, ándale. Y ya me dije, no, pues adelante, hay que orar por él. Claro. Y desde ese día tenemos papa. A ver, Miguel, Pues tú que lo creo, alborotaste a los padres ahí. yo creo que el mismo sentimiento de todos, ¿va? Esperábamos ya esa llegada del Papa y pues esta es la tercera vez que como no es algo nuevo, que tenemos la experiencia de un Papa, por eso toda la expectativa. Y cuando se dio todo, pues la llegada de que dijeron que es de Estados Unidos, pues todo creo que hubo un silencio total. Creo que como que no nos lo esperábamos. Pero como fue fluyendo la noticia rápido mientras ya el humo todo había fluido, entonces pues ya empezamos a darnos a conocer que estaba en el Perú, que era misionero, que era religioso, que era agustino, y que entonces, bueno, sí, es un papa pues que se formó prácticamente en América Latina, aunque nació acá en Estados Unidos, la mayoría de su vida la ha vivido acá, más de 40 años ha vivido en el Perú, entonces tiene toda una formación latinoamericana. Y bueno, y eso nos da buena señal de que va a ser un buen papa. Yo tengo esa sensación que va a ser un buen papa. Sí, y bueno, ese día lo que mencionaba también el padre Willy, el padre Mario, de que nos enteramos de que se iba a llamar, o que sí, el nombre que había adquirido León 14. Tal vez los que están escuchando este podcast, los papas, una vez que han sido elegidos y aceptan, ellos tienen que colocar un nombre, escoger un nombre, y el nombre identifica un poco como que la línea que pretende llevar el sumo pontífice, ¿no? Por ejemplo, cuando Francisco, pues no había el nombre de Francisco anteriormente en los papas. Y dijeron, no, pues Francisco, ¿no? ¿Por quién? Por San Francisco, ¿no? Entonces, pues va a ir más o menos en esta línea y se empezó a especular y todo, ¿no? Cuando viene y pues nombran al cardenal Robert, ya es nuestro papa, y escoge el nombre de León XIV. Y después, días después, se reúne con los cardenales, les da un discurso y nos explica por qué ha escogido el nombre de León. Y él ya afirma y reafirma que es por el antecesor León XIII. Aquí la pregunta es, nosotros, tal vez como sacerdotes, estamos como que inmersos y sabemos un poquito de la historia de León XIII.
Pero para a lo mejor algunos de los que están escuchando el podcast, ¿quién fue León XIII? Esa es la gran pregunta. Si estamos haciendo esa conexión de que el Papa escogido por León XIII es un hombre, pero ¿quién es León XIII? ¿Qué aportación le dio a la iglesia? Entonces, no sé si alguien nos quisiera iluminar de lo que el Papa León XIII en su momento iluminó a la iglesia y lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Padre Mario. Bien, a mí me parece, en primer lugar, puntualizar, como lo he comentado en algunos momentos, que el Papa León XIII tiene mucho que ver con la diócesis de Tabasco, porque él fue el que fundó, el que erigió la diócesis de Tabasco, allá mire. por 1880, 1882. Por eso yo digo, pues es el papá de la diócesis de Tabasco, León XIII, ¿no? Uy, Y yo creo que tendríamos que tener como más resonancia del Papa León XIII en la diócesis, por lo que significa, ¿no? Evidentemente que a veces estos datos históricos pues se nos escapan, claro. pero sí es necesario repuntualizar eso, ¿no? Yo desde que indago un poco sobre León XIII, pues me doy en la noticia de que él es el fundador de la diócesis de Tabasco y así lo muestran también los documentos de la iglesia. La bula de erección está firmada por León XIII. ¿no? Mire. Entonces, pues eso es lo primero que yo quisiera resaltar. Lo segundo, que me parece a mí, así como un comentario que me nace por lo que también hemos visto en torno a León XIII, y la cuestión social. La cuestión social, siempre la fenomenología social, la problemática social, pues va cambiando. Claro. Ella no está dentro del campo de la infalibilidad de los papas. Por eso, papas anteriores a León XIII nunca abordaron las cuestiones sociales por la doctrina de la infalibilidad. Si tú das una encíclica como Rerum Novarum, o sea, te enfrentas al problema de la infalibilidad. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo una verdad coyuntural, pero esa verdad no es una verdad como la del credo. Claro. ¿Sí? Entonces, un papa tenía que romper también con esa dimensión de que es infalible en cuestiones de fe, pero no es infalible en las cuestiones sociales. Y eso ya es como un puente que la iglesia establece a través de León XIII, un puente que él establece y la iglesia para entrar en el análisis, en el estudio y en la orientación de las cuestiones sociales. ¿Verdad? Y esas problemáticas que a lo mejor en ese momento se estaban viviendo y que León XIII se atreve a tocar ese tema tan preocupante en ese momento de las cuestiones sociales, las problemáticas que había. Y claro, en su momento pues también movió al mundo por medio de esta encíclica, y él se mantuvo firme en lo que él había dicho, ¿verdad? En la Rerum Novarum. Padre Denis. Sí, yo creo que aquí se toca un punto muy importante de la iglesia, ¿verdad? La iglesia está al servicio del reinado de Dios. Y entonces la iglesia no existe para sí misma, para preocuparse solo por ella misma, claro, sino la iglesia existe para el servicio de la humanidad. Y el servicio de la humanidad que le brinda
es el Evangelio. Y el Evangelio no es algo únicamente religioso, sino el Evangelio, ante todo, es el reinado de Dios, la que afecta toda la vida humana. Afecta la parte social, la parte económica, la parte política, la parte educacional, el destino del hombre, etc. Entonces, yo creo que en ese momento del Papa León XIII, él precisamente descubre o saca a descubrir esa veta tan importante de la iglesia. Y entonces él, yo creo, comprende que la iglesia está al servicio de la humanidad. Claro. Y que por lo tanto, si hay una problemática como la que él enfrentó, una problemática social en ese tiempo, pues la iglesia tenía que abrirse y decir una palabra, ¿verdad? Y también incidir en esa situación que el mundo estaba viviendo. Y yo creo que a partir de la Rerum Novarum con el Papa León XIII, pues la iglesia siempre ha estado pues en ese tono, ¿verdad? De decir, tengo una palabra del Evangelio para esta situación, ¿verdad? Claro. Y los marginados, y los trabajadores, y los pobres, y los migrantes, etcétera, ¿verdad? No son situaciones ajenas a la iglesia, ¿verdad? Sino que en donde esté el ser humano, allí hay una palabra del Evangelio que la iglesia tiene que proclamar. Sí, y en ese momento pues responde a todo esto y como dice, la iglesia se abre, da su palabra por medio del Evangelio y bueno, ahora es preguntarnos si León ya 14 escoge su nombre porque León 13 se atrevió a responder a estas realidades, ahora la pregunta es, ¿qué realidades sociales estamos viviendo ahora en el mundo y en que la iglesia va a responder también? Por ejemplo, no sé si podríamos señalar algunas problemáticas actuales, que también el Papa Francisco tocó muchísimo de eso. Por ejemplo, las injusticias sociales, eso sigue todavía, a pesar de que esa encíclica de Rerum Novarum que impactó tanto en su época, Claro. creo que fue lanzada en 1891, si no mal recuerdo, impactó tanto en la iglesia, incluso en la política, porque no todos aceptaron tan fácilmente lo que el Papa ahí proponía. Claro. Por ejemplo, con su encíclica apoyar a que se pudiera tener la propiedad privada, los sindicatos, todo eso que afectaba pues Los ricos, al ser humano, que los ricos pues los hacendados no abusaran tanto de los trabajadores, que les pagaban lo que se les daba la gana. Claro. Es un problema que sigue todavía, Claro. ¿verdad? Y que la iglesia sí tiene que seguir trabajando en ese sentido. Espero que el Papa siga en sintonía, ¿no? ¿Tú cómo ves, Miguel? Mira, yo ayer que veíamos la misa del Papa, y yo a algunos le comentaban, ayer decía el Papa, hace mención a su predecesor. No menciona a Francisco. O sea, menciona a León XIII. Quiere decir en la línea de él que va a seguir. Esa es su línea. Y mira, hay una película mexicana de Cantinflas que todo el mundo hemos visto, la del Padrecito. Ah, sí, sí. Que entonces Cantinflas se pone como padrecito a luchar por las causas, la escuela, los ricos que quieren cerrar la escuela, a los trabajadores que no se les paga lo justo, él le sale en defensa de él, va con el cacique, hace todo un alboroto, el padrecito lo siente en la mesa y empieza a cuestionarlo. Pero prácticamente en esta película el padrecito viejo representa a la iglesia que se ha quedado atrás. Claro. Y él, La tradicional. Y él representa a la iglesia de Juan 23. Entonces cuando el padre le presenta cómo son las cosas, él sale
y saca el documento Sí. de la renovación Sí, sí, sí. de Juan 23 y que tenemos que luchar por las causas, que por si el más trabaja, el trabajador tiene que trabajar más y que se tiene que estudiar. O sea, una iglesia que se tiene que abrir. Entonces yo pienso que el Papa León XIV, ¿verdad? Siguiendo la línea que hizo León XIII, él va por esa otra línea, lleva una línea en el mundo, en esta línea. Entonces yo veo que él habló un tema muy interesante, la inteligencia artificial, Sí. que se viene. ¿Cómo? Entonces él por ahí también marca una línea también. Entonces, se vienen muchas cosas. El mundo está viviendo muchas cosas, se está transformando a kilómetros. Entonces, la distancia entre los ricos y los pobres son más, hay más pobreza y creo que el Papa por ahí va a atorar un poquito más hacia la igualdad. Yo creo que el Papa está muy consciente de la revolución tecnológica que ya estamos viviendo. Y que como iglesia no podemos quedarnos al margen, ¿no? De hecho, menciona esta parte de la revolución tecnológica y lo que el padre dice, ¿no? La inteligencia artificial. Que tal vez... Y que también en tiempo del Papa León XIII estaba algo muy fuerte la revolución industrial. Y ahorita hay una nueva revolución que aparentemente, obviamente es algo muy bueno, ¿no? Para el crecimiento de la humanidad, va en crecimiento. Sin embargo, también por ahí se le roba la dignidad al ser humano. Entonces yo creo que él está muy consciente al mundo que se va a enfrentar, la iglesia por dónde va a ir, porque esto es lo novedoso, ¿verdad? No, y Es un él desafío. viene de una realidad del Perú, que hay mucha pobreza. Sí, sí, Ahí sí. hay una imagen donde hay con bota entre la gente, entre la sierra, entre los indígenas. Y creo que él tiene que partir de una realidad y de ahí será lo que va a enfrentar. Si me permiten, a mí me llamó mucho la atención cuando le tocó dar su primer discurso en el balcón del Vaticano, Claro. cuando lo presentan. El que haya saludado en español Ah, sí, sí. en su diócesis Chiclayo. A mí me gustó ese gesto, un gesto de humildad, de amor y de respeto por su gente, en donde no recuerdo cuántos años estuvo de obispo, pero 40 años viviendo en el Perú, Claro. pues es de mucho significado, de mucho aprendizaje. Un hombre humilde, un hombre servicial, un hombre de comunidad, un hombre que estuvo mucho tiempo como superior mundial de los agustinos. Tiene experiencia, ¿eh? Y también algo importante que no hay que hacer a un lado, que creo que el Papa Francisco lo nombra cardenal en el año 2023. O sea, apenas lleva 2 Y al años frente del dicasterio de los de los obispos. Entonces conoce y sabe muy bien todo este asunto de los nombramientos, de dónde hace falta, conoce muy bien la realidad del mundo con relación pues a los obispos, ¿no? Claro. Pero ya hay una polémica igual en Estados Unidos A ver. de que no se dirigió a Estados Unidos, no habló inglés. Sí, eso platicamos. Eso está fuerte eso también ahí. Eso platicamos con el padre Denis, que fue un bonito detalle, pero no lo hizo en inglés, o sea, solo, y es más, no mencionó, No, ya nos estamos sí, metiendo en, sí, no, expectativas, ¿no? En especulaciones, pero, o sea, no mencionó, pues, Estados Unidos y tampoco, pues, habló pues, en inglés, ¿no? Sino fue dirigirse a Perú y en español. Estadounidense de nación y peruano de corazón. De corazón, por decisión. Pero, padre. Yo creo que para mí la revolución tecnológica que hoy se plantea es una revolución que, como decían los obispos en Puebla, la brecha entre ricos y pobres es cada vez más ancha, pero cada vez más profunda.
¿Qué genera la revolución tecnológica? Pues atraso en mucha gente. Claro. Los que llevan la batuta tecnológica, pues seguirán manejando, controlando, explotando, metiendo en el mercado, pues todo lo que ya sabemos. Y esto crea también conflictos internacionales de mercado, de poderes económicos, donde los pobres siempre saldrán perdiendo. Claro. Ese es yo creo que un problema pues, que el Papa pues, está pensando cómo enfrentar y cómo orientar a toda la iglesia para que pues no haya un desequilibrio o una crisis humana, social, en esta revolución tecnológica. Lo que yo pienso. Sí, y bueno, ya ahorita conectando, ¿no? Yo creo que el Papa tiene ayer, ayer en su, que iniciaba ya oficialmente por medio de esta ceremonia, esta Eucaristía, iniciaba el pontificado. Él en su homilía tocaba dos elementos sumamente importantes y creo que también va a dirigir su ministerio: la unidad y el amor. De hecho, él coloca esto, ¿no? Es la hora del amor, haciendo la conexión con el evangelio que ayer se le proclamó, que es el de cuando Jesús va a buscar a Pedro, pero también ayer que se conectaba el evangelio precisamente con el mandamiento del amor, ¿no? Entonces, él llama, es la hora del amor. Yo creo que busca o va a buscar como iglesia la integración, la unidad entre todos, o sea, entre todos. Y es un trabajo que nos corresponde a todos porque si no esta revolución tecnológica lo que está haciendo es separarnos, pero tremendamente. Y como dice el padre Mario, los que siguen perdiendo son los que no tienen esa voz, ¿no? Son los pobres, los necesitados. Entonces, ¿qué esperanzas ya como sacerdotes, ya pastores, ya dejando un poquito las especulaciones, ahora como nosotros objetivamente, qué esperanzas tenemos de del Papa León XIV? Yo quisiera tomar en cuenta otro aspecto, si A ver. me permite, del Papa León XIII, que también en su momento le tocó establecer la formación intelectual en el presbiterio, en el presbiterado. Y eso me parece a mí muy importante, sobre todo por lo que estás preguntando, de cómo en la actualidad la tecnología está afectando en los seminarios. La formación ya no es la misma de la Claro. que nos tocó quizás a nosotros, digo, sin el afán de herir susceptibilidades, pero tocaba más leer, hacer fichas, Sí, las las investigaciones. investigaciones. Hoy todo se resuelve a través del, Copiar y pegar. bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero más tecnológico, pues, a googlear. Y poco leer. TikTokear, ¿no? TikTokear, No, pero, o sea, por ejemplo, ahorita ya está, por ejemplo, en ese, antes era googlear, ¿no? O sea, voy a googlear. No, ya ahorita, por ejemplo, Pero no quiero decir que que sea malo. ajá, yo creo que hay que, O sea, El Papa, tiene cosas muy buenas, pero también causa dispersión. sí. claro, Y el Papa Y es eso, bien está preparado, tiene licenciatura en matemática, licenciatura en filosofía y es doctor derecho en canónico. derecho canónico. Es una persona ilustrada también, pues. Sí, y que nos invite, o sea, que nos haga ver, pues, que esta revolución que estamos viviendo, no como una amenaza, sino que lo transformemos para la ayuda de la humanidad, ¿no? Pero que lo sepamos utilizar pues, correctamente, ¿no? Yo tengo así como
dices tú, ¿qué esperanzas Otro dato. tenemos con Otro dato. León 14? Yo tengo dos esperanzas. La primera, pensar, soñar en la sexta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Ah, sí. ¿Por qué? Porque es el momento de afrontar este tipo de planteamientos de la revolución tecnológica en torno también a la evangelización. De qué forma se puede utilizar y de qué forma como iglesia podemos trabajar y servir. Y la otra esperanza es que lo que decía Evangelii Gaudium. Gaudium del Papa Francisco lo retoma él Sí. para exhortar a los obispos, a las diócesis, a que la evangelización en cada diócesis debe plantearse un objetivo desde el análisis de la realidad y tener estructuras verdaderamente evangelizadoras para lograrlo. Si no hay estructuras, seguimos con lo mismo, entonces pues no tendremos realmente resultados evangelizadores en las condiciones actuales. Por eso yo sí, mi esperanza es que pronto en la diócesis tengamos un plan de pastoral también ya enfocado hacia todo esto. No, pero lo que dices, ¿no? Es interesante. ¿Por qué? Porque plantear un proyecto de pastoral, de evangelización, con la parte tecnológica, que es lo que ahorita, pues todos tenemos acceso, claro, pero ahí está, pues. Entonces, plantear una evangelización desde lo que decía el Papa Francisco, una iglesia en salida, pero también cómo poder utilizar todas las herramientas tecnológicas que ya es un modo de vivir en este momento de nuestra actualidad. Por ejemplo, ¿no? Nuestros jóvenes, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, pues están ahí, pero en las redes, pero habría que plantearnos un proyecto orgánico, sistemático, de cómo atrapar, ¿no? No solamente de ahí a lo que salga, sino realmente pensado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la capacidad como sacerdotes, porque Dios nos los ha dado, de poder ejecutar y enlazar la evangelización con esta parte de la tecnología. Yo digo, ¿no? La iglesia siempre es milenaria, se ha acomodado en todas las épocas de los tiempos. Claro. Y se va a acomodar perfectamente a estos tiempos que estamos viviendo. Aquí Hoy hay mucha gente que anda metida en las redes, sacerdotes, laicos. Qué bien, se van abriendo puertas también hacia este mundo. Sí, yo creo que es impulsar. Padre Denis. Yo creo que hace ratito preguntabas de cuál es la realidad a la que hoy la iglesia y con el nuevo Papa se tiene que enfrentar. Y a mí me parece que hay algo muy clave, fundamental. ¿Cuál es el centro alrededor del cual gira hoy el mundo? El dinero. Claro. El dinero. Las guerras son por dinero. Por dinero. Se busca el dinero, pero se ha desplazado al ser humano, a la persona humana. Claro. De tal manera que ahora la persona humana está al servicio del dinero. Por eso la inseguridad, ¿verdad? El dinero vale más que la persona. La cuestión de los tráfico de órganos infantiles, Sí, la pornografía tremendo. infantil, Tremendo. todo gira alrededor del dinero. Y desafortunadamente la persona humana se ha convertido como en una mercancía. Claro, sí, un objeto. Una mercancía. Y entonces, si precisamente el misterio de la encarnación, Dios ha venido por el ser humano, por el hombre, ¿no? Para dignificar al ser humano más.
Dice San Ireneo, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, Claro. en el buen sentido, ¿no? Sí, Y entonces, yo creo que es uno de los retos, porque precisamente de ese dislocamiento, de quitar al ser humano del centro de la creación y poner el dinero, de allí viene todo el problema de las injusticias, todo el atropello a los migrantes, a todas las cuestiones de las empresas, los salarios, todo gira alrededor de este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no es importante el trabajador, ya no. sino ahora son importantes las ganancias, ¿eh? Y ahora, por eso también, incluso el tema del aborto, ¿no? Es cuestión económica, también. Entonces, yo creo que es uno de los problemas y que la iglesia, dice el Papa León, lo tiene que afrontar Claro. con unidad, como mencionaba, ¿no? Y en su homilía De ayer, de ayer, ¿verdad? La unidad. no, ¿eh? mira. Yo creo que es una de las características también de la espiritualidad agustiniana. Sí, ¿verdad? sí, precisamente. Incluso su lema de él, ¿verdad? Va precisamente en torno a esa unidad como iglesia, ¿no? La comunión eclesial, tan importante, y ahí entra toda la temática de la sinodalidad, ¿no? Sí, claro. Que ahora estamos trabajando. Sí, yo creo, padre, que tristemente ahorita el mundo se mueve precisamente por el dinero. Las guerras actuales que tenemos es quién tiene más ingresos, las estadísticas, ¿no? De los ingresos, y el ser humano cada día se va desplazando. Se vuelve una mercancía que podemos comprar, vender, y no importa qué es lo que tiene en el corazón la persona, o sea, lo que importa es qué me está generando. Y si me está generando, estás conmigo, pero si ya no me estás generando, pues ya no, ¿verdad? De hecho, ahorita ya haciendo, por ejemplo, ya ahorita son por contratos los trabajos, porque hay de por medio el ámbito económico, pero nunca se ve la dignidad de la persona, del crecimiento de la persona, no se ve, con mucho respeto, cómo va a terminar la persona, una pensión, ya no se piensa en la persona, sino en me está quitando dinero, mejor le hago contratos y así, ¿no? Entonces, creo que este ámbito económico nos está pegando pues a todos como sociedad. Yo tomaría en cuenta lo que ya el padre Denis ha estado comentando, que también el Papa tiene que pensar de cómo afrontar esta situación que se está dando a nivel mundial. Yo le he llamado así, que estamos viviendo el famoso mundo del facilismo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que los jóvenes hoy quieren sexo, pero no quieren compromiso, ¿no? Claro. Eso es uno, ¿verdad? Eh, y viene la situación de lo que se está viviendo ahorita en nuestro estado de Tabasco con relación al aborto, ¿no? También a veces las familias, cuando ven que su niña o su hija muy pequeña resulta embarazada, aún siendo católicos, aconsejan a que Sí. aborten, ¿verdad? Por el mundo del facilismo. Otro de los jóvenes que quieren dinero, pero no quieren trabajar. Y ahí vienen los famosos sicarios y ese tipo de cosas. Lo otro que forma parte de este mundo del facilismo son los jóvenes que quieren ser profesionistas, pero no quieren estudiar. Ese es el mundo del facilismo. Le uniría un poquito el famoso hedonismo, ¿no? Claro. Placer por placer, ¿no? Lo demás no importa. No importa la persona. Sí, o sea, ya la persona está dejando de importar, o sea, ya no se le ve la dignidad, como persona, sino ya es un objeto, ¿no? Y esto está súper, súper desatado, y no solamente en los jóvenes, o sea, también en la vida matrimonial, en los adultos, o sea, cada día, pues, vemos matrimonios que se separan, familias destruidas. O
sea, cada día esto nos está consumiendo pues mucho más. Y bueno, aquí como que metiéndonos un poquito, ¿no? Ahora en nuestro estado, esta semana, la semana pasada, lo que ha acontecido, la despenalización del aborto. ¿Qué dices, Miguel? Pues yo por ahí en la radio también estuvimos comentando algo. A ver, ¿qué dijiste, Miguel? Échale. Sí, pues es una realidad de que la vida está ahí. Mira, yo soy consciente que la humanidad va cambiando y yo tengo toda la seguridad de que podemos ir cambiando para bien y de aquí a muchísimos años nos vamos a avergonzar de esto del amor. Así como hoy en estos siglos futuros nos avergonzamos del pasado, de la esclavitud, que uno dice, ¿cómo es posible que haya existido esto? Pero existió. Y en el futuro nos vamos a avergonzar también de este momento creo que es una agenda mundial Claro. que los gobiernos tienen que hacer. Entonces, por eso ven en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en México, es una agenda global y todos los congresos porque tienen que obedecer a todo esto. O sea, porque de dónde sacas el tema, por qué el aborto, porque tienen que sacar esas agendas. Entonces es penoso cuando la vida está ahí, la vida existe desde el primer momento y nosotros tenemos que levantar la voz, porque si hay una ley de Dios que dice no matar, pues tenemos que defender la vida. No es que estemos en contra de ninguna institución ni del gobierno, no, sino que tenemos que defender la ley de Dios. Por ejemplo, hace días tocó la lectura de Pedro, ¿no? Que decía, primero tenemos que obedecer a Dios y luego a los hombres. Si la ley del hombre va en contra de la ley de Dios, entonces tenemos que levantar la voz. Sí, y yo creo que como iglesia, ¿verdad? Somos portadores. Tenemos que ser voces de los que no hablan y que tienen derecho a vivir y piden una oportunidad también de vivir. Sí, Padre Mario. Bueno, yo antes de replantear toda esta situación de la legalización del aborto, la postura de la Iglesia Católica, pues que es contraria a esta ley por naturaleza, por respeto a la vida. Yo quisiera señalar que el aborto o sea, olvidándonos de la legalización y de la doctrina de la Iglesia, el aborto es una problemática social. Claro. Sí, que una ley así no la puede parar. Una doctrina nuestra no la puede parar porque va más allá de lo, de lo relativo que es la vida para una jovencita, porque también está marcado que de 7,000 abortos, casi los 7,000 son de jóvenes. Claro. Y no no es así como muy simple. Hay que indagar las causas del aborto como problema social, las consecuencias del aborto como problema Claro. social, las circunstancias del aborto como problema social, el involucramiento de médicos o clínicas, hospitales o comadronas al margen de los límites de salud, ¿no? Porque también hay mujeres que mueren en el, En el provocándose el aborto Claro. o buscando el aborto. Y todo eso yo lo veo más, no tan simple, ¿verdad? No tan simple eh, de que la ley ya se aprobó y que la iglesia esto, sino que hay en el fondo que no hemos descubierto, ¿no? Que hay en el fondo del río, que hay en el fondo del mar, que no vemos, pero que tenemos que indagar y en Tabasco hacer un buen estudio sociopastoral acerca de el aborto. Claro. La Ciudad de México
fue una de las primeras en legalizar el aborto. Si tú te metes en internet y checas cuántos abortos diarios en la ciudad de México, es impresionante. Es la carnicería del mundo en aborto. ¿Pero por qué? Porque se abrió la ley. Si tú la ley la abres, pues está, pues todo mundo. Aperturas. Hay apertura, estás dando un libertinaje y se puede. Entonces, cuando restringe un poquito más, pues hay un poquito más de limitación, más cuidado. Entonces, creo que la ley no ayuda en ese momento, ¿va? Sino lo que hace es que está abriendo más y propagando más todo. Sí, y yo creo, aquí me voy a meter un poquito, espero no alterar mucho, ¿no? Pero metiéndome un poquito más a profundidad. Yo tengo 4 años de vida sacerdotal, ¿no? Y en 4 años de vida sacerdotal, que pues con respeto ustedes tienen un poquito más que yo, o muchos años más que yo. 48, Ya el padre me quedó viendo. 44, 48, 50. Yo creo que 46. 46, 48, 40 y qué, No, 25. 25. 25, ¿tú? Entonces, esta semana cumplimos ya los 20. Ah, fiesta, papá. Entonces, yo creo Ay, padre. que si hay alguien que escucha el fondo del corazón, el fondo de una persona que obtuvo esta experiencia del aborto, creo que nosotros conocemos un poquito el fondo de todo lo que ocasiona la problemática psicológica, emocional, que rompe. Tal vez causado esto por el miedo, por Muchas por circunstancias. circunstancias, Ignorancia. ignorancia, se lleva a cabo, Miedo. miedos, pero las consecuencias posteriores. Y muchos no lo comparten con sus familiares por el tema a ser juzgados, a ser rechazados. ¿Y con quién recurren? Yo creo que en mis 4 años, con mucho respeto, pues me ha tocado escuchar estas experiencias. Y yo creo que ustedes también como sacerdotes, y por eso nos preocupa esta realidad, porque no es solamente que sea momentáneo eso y se da y pues ya pasó. No, hay una Sí, consecuencia sí, grave. grave posterior Yo le de cu- realización como persona, porque te rompe toda la estructura psicológica humana que Dios ha puesto en nosotros. Yo le cuento mi experiencia. Hice al final la tesis en aborto, que aquí el padre Denny fue mi asesor en tesina. ¿Verdad? ¿Con cuánto pasó, padre? Ah, no hablemos. No hablemos de calidad. Estaba olvidado de la tesis. Más. Hasta me pidió que se le autografiara. Mi asesor en tesina de aborto. Entonces, Padre Denis guarda silencio. Sigilo. Sigilo, Sigilo. luego le invito un desayuno. No, fíjense que sí, porque también en la tesis hay un momento de campo de investigación y preguntarle a una persona que después de 10 años que experimentaba emocionalmente, de 20 años, de 30 años, de 40 años, y es un sentimiento que se va a vivir toda la vida. Hay una persona que tenía 75 años y que había cometido un aborto y soñaba, o sea, entra en una crisis emocional. Entre más va avanzando la edad, ven a un niño y se lo imaginan, y ven a otra persona que tiene esa alta edad y se siguen imaginando que hubiese sido de ese niño si hubiese venido. Entonces, entra en una crisis emocional muy fuerte, ¿verdad? Creo que es la conciencia ahí que empieza a reclamar por lo que hicieron. Todas estas personas que vivieron un aborto tienen crisis emocional. Lo digo porque pues yo tuve ese campo de investigación y sí. Y lo que escuchamos también en una dirección espiritual, en una confesión, es algo grave que pasa. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el padre Mario, de pues hacer pues un análisis, ¿va? Sí, Buscar las causas. Hay muchas causas.
Y considero que esto no es prioridad en el gobierno, no debería ser prioridad, hay muchas prioridades más. Pero hay una agenda que hay que cumplir. Por ejemplo, erradicar la violencia, tanta pobreza que hay en nuestro estado, miseria, tantas cosas, por ejemplo, arreglar las carreteras, las calles, tanta gente que va con su vehículo y cae en baches, se les... Dios de salud. La exactamente, salud. que se echan a perder sus amortiguadores, sus pensiones. ¿Quién se las paga? Porque tenemos pésimas carreteras. Aparte, la educación, que es una prioridad también, la La salud, salud. hospitales, tantas cosas que sí son prioridad. Considero que esto no es prioridad. La salud para dar vida, no para arrebatarla, pues. Entonces, Vamos a estar siempre en contra de la muerte. Vamos sí, a estar a favor de la vida. así es. Así, Mario. A mí lo que ahora experimento es como hace algunos años, no muchos, no puedo decir cuántos años, pero el pecado del aborto estaba reservado solamente al obispo. Él era Claro. el agente, el ministro del perdón del pecado del aborto. Y entonces cuando alguien llegaba contigo y te decía, Ya lo remitías. le dabas una dirección espiritual, pero tenías que remitirlo con el obispo. Y ahora la nueva norma es que todo presbítero Párroco. Sí. puede atender y ya absolver Son esta 10, situación. también no 10 casos. ¿Ah? Sí. Pero ahorita como hay bastante, creo que ya abrieron las puertas. Pero eso te permite acercarte a los sentimientos de la gente, Sí. de lo que ha vivido, de cómo repercute en su vida, de cómo lamenta eso. Y bueno, sí, es a veces doloroso escuchar, pero también ayudas a que se liberen, Claro. porque también tenemos esa parte liberadora donde la persona tiene que encontrar otra vez el equilibrio, la sanidad mental, emocional y todo, ¿no? Creo yo que en ese sentido pues estamos más abiertos a la escucha y a la absolución. Sí, yo creo que retomando el tema del Papa León, creo que él va a priorizar también la vida. Y desde allá nos va a motivar a todo el clero, a todos los sacerdotes, también a atrevernos a hablar sobre la vida. Porque Sí. a veces se vuelve hasta incluso en nosotros un tabú de que no queremos tocar el tema hasta cuando ya está la problemática. Entonces yo creo que ya es tiempo. Sí, porque ya siendo obispo y cardenal, fue un defensor muy fuerte a favor de todo eso. Sí, y de la familia. Él está en la familia estructural desde el plan de Dios. Recordar que nosotros nos dicen, no, la familia tradicional, o sea, no es familia tradicional, es familia natural, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha pensado para nuestra felicidad, y eso es lo que vamos a defender. ¿Sale? O sea, no defendemos una tradición, no defendemos eso, defendemos lo que Dios nos ha dejado para ser felices. Y por eso es lo que nosotros debemos de luchar. ¿Sí o no? Así es. Muy bien, pues yo creo que este temita como que vamos a tener que abrir otro programita para seguir dando más sobre los Estamos en la principios. orden, Padre Arturo. Y pues ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Pues ahí ojalá que a lo mejor algún comentario sobre temas que podamos tocar. Pues ya la verdad que yo estoy sorprendido. Pues como ya les dije, 4 años de vida sacerdotal contra 48. 36. Entonces, 25. yo creo que ser sacerdote obviamente te hace, ¿no? La consagración que recibimos, pero la experiencia, esa se va adquiriendo poco a poco y les agradezco, padres, porque
pues también en estos espacios, pues también me van enseñando desde sus experiencias a seguir madurando en esta vida sacerdotal, de que pues ahí voy arrancando, llevo 4 añitos, ahí la llevo, ¿verdad? Ahí la llevas. Ahí la llevo. Va colando. Pues Padre Denis, gracias de verdad por estar aquí. Padre Willy, Padre Mario, Padre TikTokero Miguel Camacho. Entonces, gracias de verdad. Y pues cada uno en su labor pastoral que estamos haciendo, pues estamos también defendiendo lo que Dios ha creado. Y tenemos mucha esperanza desde que el Papa ha sido electo, pues también que Él nos impulse a todo esto. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y pues cada padre tiene ahí sus redes. Así que ahí van siguiendo, ya sea desde sus parroquias o de cuentas personales. Ánimo, Padre Arturo. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.